para ver qué tal van, si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Ya, acá son 5 preguntas de la primera parte. Lo primero, he querido comenzar con arterias para que tengan una idea así como global de todos los órganos que vamos a ver en el abdomen, que básicamente es prioritario saber cada una de las arterias que están irrigando principalmente a los órganos. Por eso vamos a ir iniciando de cero. Y luego en la siguiente diapositiva de la que viene, vamos a dibujar desde cero las ramas principales de la aorta abdominal. Ya, así que pueden ir respondiendo estas preguntas en el chat. Voy a ir viendo sus respuestas. ¿Ya? Y ya, entonces comenzamos. Mira, aquí. Bueno, ya, entonces tenemos aquí la aorta abdominal. Tenemos aquí la aorta abdominal, que es básicamente la arteria principal de todo el abdomen. Y de aquí vamos a reconocer básicamente que tiene diferentes ramas que van a salir. Y para ello vamos a diferenciarlo en ramas que salen hacia adelante, hacia anterior, y ramas que salen hacia el lateral, ¿no? Hacia las paredes. Entonces tenemos ramas parietales y también tenemos ramas que son viscerales, pero hay algunas que son viscerales extraperitoneales y otras que son intraperitoneales. No sé si se ve bien mi, mi cursor. Pero que sí. Pero voy a intentar dibujar también. Entonces acá tenemos las ramas parietales que están en color naranja. De superior e inferior tenemos, miren acá, las diafragmáticas inferiores o frénicas inferiores y principalmente unas 4 o 5 arterias lumbares, ya, que son, digamos, las menos importantes de esas arterias que conforman a las ramas de la aorta abdominal. Pero las frénicas inferiores, recuérdenla bien, porque nos va a dar a las arterias suprarrenales superiores. Ya, es bastante importante recordar esa ramificación de la aorta, de las frénicas inferiores y luego de las suprarrenales superiores. Y luego tenemos ramas viscerales, que son principalmente, voy a comenzar con los más principales, que van hacia adelante, ya, que son anteriores. Esta de acá es el tronco celíaco, la siguiente un poquito más hacia abajo sale la arteria mesentérica superior y un poquito más hacia abajo incluso sale la arteria mesentérica inferior. Ahí están los niveles vertebrales a los que están, de los que están saliendo. ¿Ya? Y también tenemos ramas viscerales, pero extraperitoneales, ¿ya? Para algunos órganos que son retroperitoneales, como por ejemplo a los suprarrenales medios, que son estos de acá, que van a salir directamente de la aorta, es decir, no salen como las que hemos visto, ¿no? Si alguien no me escucha bien, bueno, me Luis, avisa. Luis, disculpa, se te bajó un poquito el audio. Ya, está bien. ¿Me escucha bien, Ali? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, decía que la suprarrenal media va a salir directamente de la aorta, como están viendo acá. Sale directamente de la aorta. A diferencia de la suprarrenal superior, que sale de las frénicas inferiores. Y también tenemos aquí, miren, las suprarrenales inferiores, que van a salir de las arterias renales, que son unas ramas retroperitoneales que están en azul, a diferencia de las intraperitoneales, ¿no? Que son lo básico que sí o sí tienen que recordar. Lo que está en morado. Tronco celíaco, con sus 3 ramas, que son esplénica, gástrica izquierda o coronaria estomática, y la otra que es la hepática común. O arteria hepática también, para algunos doctores que utilizan todavía la bibliografía antigua. Ya. Luego más abajo tenemos a la mesentérica superior, encargado de irrigar el yeyuno, el ilio y parte del marco cólico. Y la mesentérica inferior, que va a irrigar también parte del marco cólico, el lado izquierdo, el colon sigmoides y el recto en su porción superior. Ya. Ya. Esto solamente es como una mirada global de todas las arterias que vamos a ver. Piensen siempre en la aorta abdominal cuando hablemos de abdomen. Ya. Y ahora vamos a ver aquí esto.
Esto es un dibujo de la aorta abdominal en la que tenemos la ramificación de estas arterias que hemos visto principales. Esto de acá es el tronco celíaco. Y tronco celíaco. Más abajo tenemos a la AMS. Recuerden siempre a AMS como arteria mesentérica superior. Y a la arteria mesentérica inferior un poco más abajo. Y a cada uno de sus territorios vasculares están de un color diferente, si se dan cuenta. ¿Ya? Y todo este enmarañado de arterias tienen cada uno un nombre. ¿Ya? De la, del tronco celíaco, que es la primera rama anterior que sale de la aorta abdominal, tenemos una ramificación en tres, ¿no? Miren aquí, esta de acá, ¿qué arteria es? Gástrica izquierda, ¿sí? Y luego tenemos la bifurcación del tronco celíaco en hepática común y hacia el otro lado en la arteria esplénica. ¿Ya? Esa acá es la gástrica izquierda. Recuerden que esta es la disposición normal de un tronco celíaco, teniendo a la gástrica izquierda como rama colateral y a la hepática común y a la arteria esplénica como ramificaciones finales, como ramas finales. Pero también el tronco celíaco puede salir en tres, es decir, se puede trifurcar. No se va a bifurcar como lo suele hacer con la gástrica izquierda como colateral, sino que también se puede trifurcar, es decir, sale la gástrica izquierda esplénica y la hepática común a la vez. Y esta disposición tiene un nombre bastante conocido, ¿no? Que es el trípode de Haley. Ya. Hay epónimos que son bastante importantes y hay otros que no son tan importantes. En mi diapositiva he puesto los epónimos importantes en rojo, como para que los recuerden. Este tipo de trípode de Haley, el epónimo se usa, digamos, en medias. No todos los autores lo usan, pero es un epónimo bastante conocido igual. Entonces, igual se lo pueden meter por ahí. Es la trifurcación del tronco celíaco, que normalmente tiene la disposición en que la gástrica izquierda sale como colateral y la hepática común y la esplénica salen como ramas finales. Espero que sea entendido eso, ¿eh? De la hepática común van a salir hacia arriba la hepática propia y hacia abajo la arteria gastroduodenal. ¿No? Arteria gastroduodenal. Y sí, acá teníamos la gástrica izquierda. Esta se va normalmente a anastomosar con la gástrica derecha, ¿no? Que es esta de acá. Y si se dan cuenta, está saliendo de la hepática propia. Esta es la gástrica derecha. Está saliendo de la hepática propia, pero también puede salir de la hepática común. Es un poco variable, no se hagan problemas con eso, ¿no? Y se van a unir y van a irrigar entonces estas gástricas a la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Y esta gastroduodenal, que estamos viendo acá, se va a dividir en ramas finales, con una que es la gastropiploica derecha, esta acá es la gastropiploica derecha, y obviamente la gastropiploica derecha se va a anastomosar con la gastropiploica izquierda, ¿no? Que es esta de acá. Y que es rama de una arteria que acabamos de ver hace poco, que es la arteria esplénica, esa aquí. ¿Ya? Y esta arteria esplénica va a formar el ilio, ¿no? El ilio, perdón, el vehículo para el vaso, ¿no? El vaso. Ya, entonces tenemos aquí dos anastomosis importantes para el estómago, las gástricas en la curvatura menor y las gastropiploicas en la curvatura mayor. ¿Ya? Luego también tenemos otras ramas que son las que todavía no he dibujado, que son parte del tronco celíaco, es decir, las que están pintadas en rosado, que son básicamente ramas para el páncreas. Miren, acá voy a dibujar el páncreas más o menos. Miren, ahí está el páncreas. Entonces las ramas que todavía no he dibujado, ahí también lo puedo poner así, que todavía no he dibujado son ramas para el páncreas. Por ejemplo, aquí tenemos el arco anterior, el arco posterior, es decir, arco pancreato duodenal, el anterior, esa acá es el anterior, y esta acá es el posterior. ¿De dónde salen? De la gastroduodenal. Y también de dónde van saliendo las inferiores, de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Las inferiores son estas de acá, un tronco inferior que nos da a la pancreato duodenales antero y postero inferior. Y esta acá es el tronco superior, ¿eh? Son las arterias pancreato-duodenales, antero y postero superior. Y también tenemos otras ramas que son principales para
páncreas. Esta de aquí es la dorsal del páncreas, esta de acá, la pancreática magna, y esta de acá es la arteria para la cola del páncreas. Y hacia abajo, esta de acá, lo voy a dejar un poco más tortuoso, es la arteria pancreática inferior. Y este arco de acá, este arco, tiene un epónimo que es el arco de Kirk, pero no está usado en realidad. Básicamente no es conocido. Solo recuerden que el páncreas está bastante irrigado. Y está bastante irrigado por la arteria esplénica, si se dan cuenta. Está dando la arteria pancreática dorsal, arteria pancreática magna y arteria de la cola del páncreas. Y estas se unen en una llamada arteria pancreática inferior. Y obviamente la cabeza del páncreas está acá en la cabeza del páncreas, está irrigado por los arcos pancreatoduodenales. Y ahora, si nos fijamos en la arteria mesentérica superior, vamos a ver que está dando este tronco, ¿no? El tronco pancreato duodenal inferior, que nos va a dar una anterior y otra posterior, ¿no? Como primera rama. Pero luego nos está dando también otra rama, que es esta de acá, esta aquí que se va a empezar con el territorio de la mesentérica inferior. Esta de acá es la cólica media. Obviamente, esta de acá es como un gráfico bastante esquemático, como para que esta de acá es un gráfico bastante esquemático en el que no está, digamos, superpuestas algunas ramas que sí deberían ser superpuestas, ¿no? Es solo para que lo entiendan bien. Entonces, la cólica media está que se va a empezar con esta, que es la cólica izquierda, ¿no? La cólica izquierda, que ya es rama de la mesentérica inferior, ¿no? Y recuerden que esa anastomosis normalmente se le llama arco de Riolano. Ya. Es más complejo la definición de arco de Riolano, pero en el psiquiatra normalmente se usa así, como cólica media unida con la cólica izquierda. Ya, Y sí, luego tenemos aquí a la cólica derecha. Si se dan cuenta, ya tenemos una cólica derecha, una cólica media y una cólica izquierda, que son principales para el marco cólico. Y luego también tenemos esta de acá, que es una final, que es la arteria iliocólica. Y que la vamos a ver más adelante. Es bastante más complicado de entender, ¿sí? La arteria iliocólica. Pero recuerden que es la rama final de la arteria mesentérica superior. Y que también va a dar arterias yayunales y arterias yayunales y arterias iliares. Y de la mesentérica inferior, que está aquí, nos va a dar principalmente la cólica izquierda, que ya, y eso también tenía duda. está aquí, También lo pongo así sobre, y esta de acá, que es ¿cómo se llama eso? son las arterias Luis, femoides. buenas noches. Luis, ¿sí me escuchas? Hola, Sobre sí, eso sí. siguiendo, claro. Chicos, Luis, por favor, apaguen sus micrófonos. O Luis, si no, no sé si puedas, ¿me puedes dar sí, por favor Luis, el disculpa, ANFI o el ¿me COANFI y yo podrías dar lo el modero? anfitrionaje, disculpa, para poder silenciar a los chicos que tienen el micrófono activado? Glyn, y dale el coanfitrión a Luis también, por favor. No, no tengo el anfitrionaje ahorita, lo tiene Luis. No, sí, pero cuando te lo dé, dale el coanfitrión. Ya listo. ¿Ya está? Sí, gracias, Luis. Sí, Gracias. ya está. Muchas gracias. Sí, sí, justo un momento. Ya, entonces acá tenemos a la mesentérica inferior, que nos está dando a la cólica izquierda, que es esta, y a las arterias simoideas, que están aquí ya. Van a ser más o menos unas 3 a 5 arterias simoideas que van a ir hacia el colon simoideo. Y esta última ramita es la arteria rectal superior, o también llamada arteria hemorroidal superior, es decir, irriga la porción superior del recto, encargado por la arteria mesentérica inferior. Básicamente todo esto es un esquema simplificado de las arterias que vamos a ver en todo abdomen. Voy a borrar esto. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas acá? Entonces, aquí las respuestas van a ser, ¿cuál es el órgano que no recibe irrigación de la arteria gastroduodenal? La gastroduodenal, como vimos, da a la gastrocicloica derecha, da a la pancreatoduodenal. Uno se
El colédoco, claro, el colédoco no está irrigado por la gastrodenal. Esta acá no, no estoy seguro qué significa. Como lo he sacado de plancha y algunas o están mal tipeadas o se lo han escrito algunos alumnos, o quizá algún autor se equivoca, ¿no? Esa acá no se pasa, por favor. Ya, el colédoco, ¿no? El colédoco no está irrigado por eso. Esa arteria. La siguiente, ¿cuál no es una rama de la arteria mesentérica superior? Vimos que la hilocólica era la última rama. La cólica media era una de las primeras que salía. La cólica derecha también irrigaba el colon ascendente. Las simoideas eran parte de la arteria mesentérica inferior, recuerden. Y las intestinales se refiere a las arterias yayunales, las arterias iliares, que salen también del borde izquierdo de la mesentérica superior, ¿no? Entonces, las simoideas no, porque son parte de la mesentérica inferior. ¿Ya? ¿Cuáles son las ramas viscerales impares de la aorta abdominal de arriba hacia abajo? Cuando te hablan de impares, se refieren a las que son ramas anteriores. Son ramas anteriores. Entonces tenemos principalmente tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Eso. Como soy un poco más rápido, igual chicos, si me equivoco en algo o si me entiendo mal, me queda, si no, ¿sí? ¿Cuáles son ramas parietales de aorta abdominal? Les mencioné allí, ¿no? Sacral media, frénica inferior, la que yo mencioné fueron frénica inferior y lumbar, ¿no? Que son normalmente las que se ven. Pero también puede salir la subcostal y la sacral media, que es una rama que sale en el medio de las ramas finales de la aorta abdominal, que termina en las ilíacas primitivas, ¿no? O ilíacas comunes. Y en el medio está saliendo una rama también para la pared, que es la sacral media. Entonces, aquí son todas las señaladas. Ahí. El intestino grueso es irrigado por, recuerden, el marco cólico, hacia un lado, está irrigado por la cólica media, la cólica izquierda, incluso la ileocólica, y hacia el otro lado, el lado izquierdo, está irrigado por la cólica izquierda. Entonces está irrigado por la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Es decir, la clave es dedo. Ya, el ligamento lacunar de... Entonces, otra pregunta, ¿ya? Tiene que ver con pared abdominal. Y viene bastante conducto abdominal, así que eso sí, repásenlo muy bien. Entonces vayan respondiéndolos. Igual les pasé el diapo también para que lo vean. Tengan bien gustado para mí. Estoy hablando, lo van respondiendo. De ramas pericales son todas. Todas son ramas pericales. Esta rama de acá es la saca media. Esta aquí, la de abajo. Esta aquí es la saca media. Sí, pues una colita. Antes de esos ramos finales, aquí la aorta abdominal, son las ilíacas primitivas, derecha e izquierda, da una colita que es la sacra media. Ya, y también se va hacia la pared. Por eso es una rama parietal. Ya. Y entonces, cuando hablamos de pared abdominal, recuerden que podemos dividirlos. Bueno, podemos dividirlo en músculos anchos y músculos largos, ¿ya? Y antes de eso también recuerden sobre fascias y aponeurosis. Las fascias van a ser, digamos, como una envoltura de los músculos, ¿ya? En cambio, las aponeurosis es un tendón aplanado que le sirve de inserción a los músculos. Bueno, como todo tendón, ¿no? Como todo tendón le va a servir de inserción al músculo, pero en este caso es un tendón aplanado y normalmente que se prolonga es un poquito más anchito, digamos, más ancho, más prolongado, más extenso que cualquier otro tendón. Entonces, esa es una aponeurosis, un tendón aplanado y más ancho, ¿no? En cambio, una fascia es el revestimiento que tienen normalmente algunos órganos, pero principalmente los músculos. Ya. Cuando hablamos de pared abdominal, entonces dividimos en músculos anchos y largos. Y normalmente estos tienen aponeurosis. Por eso es que lo he puesto así. Recuerden bien esa diferencia entre fascia y aponeurosis. Dentro de los músculos anchos tenemos aquí los dibujos, que son el músculo oblicuo externo o oblicuo mayor. Y también tenemos el oblicuo interno, o también llamado menor, y el transverso del abdomen, que es de aquí hacia la derecha inferior.
Cada uno está con cuadritos del mismo color de los nombres, así que para que no se pierdan, se puso así. Tenemos aquí al músculo oblicuo externo, oblicuo mayor, insertado. Perdón, acá está. Acá está. Aquí está el oblicuo externo, aquí, insertado desde la quinta hasta el 12º arco costal, o claro, los arcos costales, en la cara externa de esos arcos costales, ¿no? Y también tiene un borde posterior libre, y hacia la cara medial se va a insertar en la línea alba, ¿no? Que está por aquí. Y también tienen su tendón aponeurótico, ¿no? Como muchos de estos músculos. Y hacia el inferior se va a insertar en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal que está de verde, también en el tubérculo del pubis, una partecita, y en la cresta del pubis, ¿no? Y se va a formar aquí un ligamento también, ¿ya? El ligamento de Gimbernat, que es la dependencia del oblicuo externo, ¿ya? Son básicamente datos que tienen que recordar, porque después más sobre el carga femoral y eso van a hablar cuando hablemos del pelvis, ¿ya? Pero aquí son datos puntuales nada más, que tienen que ver con los músculos que estamos viendo dentro del abdomen y que dan dependencia, ¿no? Como lo vamos a ver también aquí cuando hablemos del cordón espermático y anillo inguinal. Ya, aquí tenemos los músculos, perdón, el músculo oblicuo interno, que esta vez está insertado pero por dentro, ¿no? En la cara interna del abdomen, perdón, de la pericostal. Tiene una inserción en la fascia toracolumbar hacia atrás y hacia adelante también se va a insertar en la línea alba y también tiene su tendón aponeurótico, ¿no? Tendón aponeurótico que llega hasta cierto punto nada más, que llega hasta 2/3 de todo este músculo, ¿ya? Y por eso mismo, en esa, digamos, discontinuidad que tiene este músculo, vamos a tener el llamado arco de Dublin, ¿no? Que lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, que es sobre vaina de los rectos. Acá quizás no se entiende muy bien. Ya. También obviamente tiene un tendón conjunto que lo va a formar el oblicuo interno junto con el transverso del abdomen. ¿Ya? Eso también puede ser una buena pregunta. El tendón conjunto, o también llamado os inguinal, aunque puede haber un poco de debate ahí, pero tengan así. Tendón conjunto o os inguinal está formado por el oblicuo interno y el músculo transverso, ya, que está aquí en este circulito que estoy poniendo. Ya, y también tiene inserciones en la cresta del pubis, en el ligamento inguinal y en la cresta ilíaca, ¿no? Como el oblicuo externo también, el oblicuo mayor. Ah, ya. Y el oblicuo interno, aquí miren, el oblicuo interno va a ser el que va a formar al anillo inguinal, perdón, el que se va a prolongar y va a formar al músculo cremastérico, miren, el músculo cremastérico. Eso también es un dato bastante importante, porque suelen preguntarlo como un dato puntual, preciso. El músculo cremastérico es una prolongación de ¿qué músculo? Oblicuo interno. Punto. Y ya está. Ya. Y recuerden que el cordón enfermático va a estar conformado o bueno, las capas van a estar formadas por la espermática superficial, que es parte o prolongación del oblicuo externo, también por la capa muscular, que es justamente esa cremastérica, que es una prolongación del oblicuo interno, y una capa espermática también que es más profunda, ¿ya? Que tiene que ver con una capa delgada en la parte interna del abdomen, que es parte de las fascias transversales, o es una prolongación o dependencia de las fascias transversales. Ya. Y también cuando hablamos de cordón espermático, recuerden los anillos, ¿ya? Hay un anillo que es, bueno, perdón, hay un anillo que es profundo, profundo y un anillo que es superficial. El profundo está formado normalmente por el músculo transverso del abdomen y también las fascias transversales, transverso del abdomen, y el superficial va a estar formado por el oblicuo externo. Ya. Esas también son preguntas puntuales, nada más, como para responder directamente. Anillo inguinal superficial por el oblicuo externo y el profundo por el transverso, ¿ya? Ese conducto inguinal también tiene eh, paredes, ¿no? O límites. No siempre hay consenso sobre eso. Algunos lo toman diferente, como un cubo, por ejemplo, lo pueden tomar con una entrada y una salida. Entrada obviamente en el profundo y el anillo inguinal superficial es la salida, ¿no? Y tiene como límites, pues, la ponerosis del oblicuo externo,
las fascias transversales, el mismo tendón conjunto también va a ser parte de su límite, y el ligamento inguinal, ¿no? Que va a ser el piso de este cordón. Cordón inguinal, ¿no? Y luego tenemos también al músculo transverso del abdomen, ¿no? Para terminar, los músculos son se va a encerrar también en la fascia columbar, también va a ser parte del tendón conjunto, como mencioné, el punto del oblicuo interno, se va a insertar en lo que está el pubis, en la línea pectínea, a diferencia de los otros, también en el ligamento inguinal, al igual que los otros, y también en la cresta ilíaca, ¿no? Para variar bien. Así que estos músculos básicamente tienen bastante similitud. Solo recuerden algunos datos puntuales que les he dado en este momento, que son el músculo cremastérico, por ejemplo, de los anillos inguinales. Y aquí tenemos a los músculos largos. El músculo largo va a ser el recto de la mano, que se estudia, y el músculo piramidal, lo que hoy preguntamos en el repaso práctico. Es un músculo más delgado y que está delante del recto del abdomen. Para unos autores no, es un músculo inconstante y no tiene una función fija. Para otros sí puede tener, pero como sea, en realidad el músculo recto es el que sí o sí tiene que saber. ¿Ya? ¿Dónde se va a insertar? Desde el quinto hasta el séptimo cartílago. Y aquí va a tener estas situaciones tendinosas, más o menos unas 4, a lo largo, ¿eh? A lo largo. Y van a ser estos músculos sí, con esa disposición vertical. Y se va a insertar con una cabeza medial y una cabeza lateral. ¿Dónde la cabeza medial? En la sínfisis del pubis, es decir, más al medio, o en el medio, digamos. Y la cabeza lateral en la más medial, en la cresta y el tubérculo púbico. De aquí viene algo importante, que es la vaina de los rectos, ¿ya? La vaina de los rectos es la envoltura que tiene el músculo recto del abdomen. ¿Y qué va a ser formado? Miren aquí, en sus 3/4 superiores. Esta vaina también se puede llamar estuche, ¿eh? Estuche de los rectos. Es, es la conformación de un estuche o una capa que está cubriendo al músculo recto del abdomen y que tiene perdón, en sus 3/4 superiores las fases, miren aquí, las fases del oblicuo, perdón, del oblicuo mayor, oblicuo externo, oblicuo interno y del transverso del abdomen. Y vean cómo cada una de esas fases va a estar envolviendo va a estar envolviendo completamente al músculo recto. A diferencia de su cuarto inferior, que es esto de acá, en el que el músculo recto no va a tener la fascia del transverso abdominal, que estaría por acá, no miren acá, no estaría ahí, ¿ya? Estaría pasando por delante. Eso sucede en su cuarto inferior, ¿ya? ¿Y cómo se llama cuando hay esa transición entre que la fascia del transverso del abdomen, que es esto, deja de cubrir o deja de formar la parte posterior o la pared posterior de la vaina o estuche de los rectos? Esa línea bien marcada se va a llamar arco de Douglas y es también algo que hemos visto hoy en el repaso práctico. Miren acá en esta imagen, tenemos el músculo recto del abdomen, tenemos al músculo transverso y vean cómo, perdón, sí, el músculo transverso que acá está terminando su inserción y hacia abajo ya no se continúa, en este espacio ya no tenemos la poneurosis del músculo. En ese espacio digamos que va a haber una pequeña debilidad. Esa debilidad va a estar formada por la pared, en ese caso va a estar formada solamente por las fascias transversales. ¿Sí? La fascia transversal entonces va a formar la pared posterior del estuche de los rectos en el cuarto inferior de esto. Y en ese cambio, con esa transición, se va a marcar claramente un arco. Ese es el arco de Douglas. Y lo pongo de rojo porque es un epónimo que sí o sí tienen que recordar. O también se llama línea arqueada. ¿Y cuál es el contenido del estuche de los rectos? Pues la arteria epigástrica inferior y la arteria epigástrica superior, ¿no? La epigástrica inferior que sale del ilíaco externo y la epigástrica superior que va a salir, como ya han visto en tórax, de la mamaria interna, ¿no? O torácica interna. Eso es básicamente lo que tienen que recordar, ¿no? Hay una pared posterior y una pared anterior. Esa pared posterior tiene una debilidad cuando termina la ponderosis del transverso del abdomen y solamente va a ser cubierto por la fascia transversal, que es esa. Esa debilidad, por ese cambio, se va a llamar
Este arco marcado se va a llamar arco de Burgos, ¿sí? Ya, acá hay más preguntas que son de estómago. El estómago es algo más bonito, más simple, digamos. Así que lo pueden ver muy rápido. Ay, les voy a responder las preguntas, ¿no? Aunque básicamente con lo que he hablado se responde, ¿no? Diámetro molecular de Gimberman, dependencia del oblicuo mayor. Fijación. El anillo inguinal profundo, la afinación de qué músculo, del transverso del abdomen, ¿no? O de la fascia transversalis también. Luis, disculpa, Luis, Sí. disculpa que te corte. Nuevamente se está bajando un poco tu audio. ¿Sí? A ver, a ver. Ya, chicos. Espero que se escuche mejor. Tenemos entonces la siguiente pregunta que es, en una infección inguinal para reparar hernias, si usted no identifica esta estructura, podría lesionar directamente a qué nervio. O sea, dentro de este cordón espermático, va a haber acompañamiento, ¿no? Va a haber para casos de acompañamiento. Voy a mencionarlos nada más. Tenemos aquí la arteria cremastérica. Tenemos también el nervio ilio inguinal. Y también se menciona el nervio genitofemoral. Genitofemoral. Ya, son algunas estructuras que están acompañando al cordón espermático. Ya, entonces, si se aborda ese cordón espermático y no se tiene en cuenta estos reparos anatómicos que están no en el contenido, sino acompañando a este cordón espermático, se puede dañar al nervio ilioinguinal, ¿no? Que es parte del acompañamiento del cordón espermático. Ya, para examinar la presencia de un hernia inguinal, usted introduce su dedo en el anillo inguinal superficial, dependencia del oblicuo externo, ¿no? ¿De quién depende esta abertura? Del oblicuo externo o oblicuo mayor, ¿no? O sea, poneurosis. Ya. Y aquí recuerden también sobre las hernias inguinales, puede ser directa o puede ser indirecta, ¿no? ¿Y de qué depende eso? De un monito epónimo, que es el triángulo de Hesselhoff, ¿ya? Aquí está el músculo recto, ¿ya? Este es medial y este es lateral, ¿ya? Y aquí tenemos los vasos epigástricos inferiores, vasos epigástricos inferiores, arteria y vena, y hacia abajo tenemos al ligamento inguinal. Y se forma un triángulo. En ese triángulo, si está medial a las venas epigástricos inferiores, la hernia, es decir, si está en el triángulo, va a ser una hernia directa. Si está lateral, si estaría en esta zona, va a ser una hernia inguinal indirecta. Ya. Básicamente solo es eso, recuerden, ese es el triángulo de Hesselhoff, que es un epónimo que también es bastante necesario recordarlo. No es un epónimo así difícil de encontrar. Ya. ¿Cuál forma parte del límite posterior del conducto inguinal? Bueno, mencioné el límite. El límite inferior es la voz. El límite inferior es el conducto inguinal, ¿no? Que hemos visto acá. El conducto inguinal. El conducto inguinal tiene como límite anterior la convolusis del oblicuo externo, posterior a la fascia transversalis, como ya lo mencioné, como superior al tendón conjunto o la voz inguinal, y hacia abajo tiene al ligamento inguinal, ¿no? Que siempre está formando el piso de ahí de algunas estructuras, ¿sí? Entonces aquí está, ¿no? Ligamento inguinal, arco pleural, ligamento de Powell, de falopio, tiene varios nombres, ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente nivel. Y entonces, cuestiones, tomen. Estas son preguntas, cuando ya la tienen, vayan respondiéndoles. Esto no, como les digo, es mucho más bonito. Sí, forma el piso, es decir, forma el límite inferior. La fascia transversalis forma parte de la, del límite posterior. El límite posterior y el inferior, o sea, el piso, es el ligamento inguinal. Ya. Igual pueden seguir preguntando, no se preocupen, no tengo vergüenza de refutar alguna pregunta que esté mal, o que posiblemente esté mal, no se preocupen. Ah, perdón. Se pedía la parte posterior, sí, no se transversal. Sí. Ya. Entonces, el estómago
Esto de acá es más simple, ya miren acá. Sobre las paredes, orificios, porciones y curvas, supongo que ya lo saben bastante bien, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Pared anterior, pared posterior del estómago, los orificios son el cardias y el píloro, las porciones son las que están viendo acá, ¿no? Si no las conocen muy bien, el fundus va a ser también llamado tuberosidad mayor, el cuerpo también, o llamada porción vertical, bueno, junto con el fundus, y también tenemos una porción horizontal, ¿no? Que es el antro pilórico y el conducto pilórico. Ya, esa es la porción horizontal del estómago. Y además también tiene curvaturas, una curvatura menor, que es esta, irrigada por las gástricas, y la curvatura mayor, ¿no? Que es todo esto, irrigada por las gastrepiploides. ¿Ya? Un punto más que tienen que recordar es, y le va a servir bastante también para clínicas, cuando lleguen en medicina interna, por ejemplo, o semiología también, todos van a recordar a la incisura de His, ¿no? Esta acá, con la incisura cardial. Difícil olvidarnos. Pero normalmente se olvidan de la incisura angular, que es esta, ¿no? Va a ser bastante importante cuando hablen de patologías de estómago. Más adelante, pero por ahora recuerden que esa es la incisura angular o la escotadura angular y que es el cambio de la posición vertical hacia la posición horizontal del estómago. Básicamente es eso. Y bueno, lo que le mencioné, ¿no? Las arterias que son arterias gástricas, aquí está la gástrica izquierda o también llamada coronal estomáquica, y la gástrica derecha o arteria pilórica. Son esos dos nombres que a veces se le puede pasar a algunos autores mencionarlo. Bueno, la coronal estomáquica sí lo menciono bastante, pero la arteria pilórica es la gástrica derecha, ¿ya? Y están acá también en sus mismos colores, verde y amarillo, ¿ya? Y las gástricas pilóricas están de color azul, ¿sí? Y de color naranja, ¿ya? Están irrigando al estómago. Muestra esta imagen de Rubier aquí a la derecha, porque nos permite poner a los órganos así en blanco y negro y enfocarnos directamente a las arterias, ¿ya? Voy a mencionar cuáles son aquí las arterias. Muy bien. Ya, aquí está el tronco celíaco, ¿sí, no? Obviamente aquí está el tronco celíaco, nos está dando aquí a la gástrica izquierda, que se va a nuestro mostrar con esta que es la gástrica derecha, ya, gástrica derecha, aquí nos estamos usando, ya, pero esta gástrica izquierda, muchos se olvidan que da ramas también para el cardio, da ramas también para el esófago, mira, para el cardio, para el esófago, esa que está punteada hacia el posterior, es decir, da una esofágica anterior, otra posterior, es variable en realidad, pero sí da ramas esofágicas. También puede dar, por ejemplo, esta acá, que es una rama hepática o errante, también no puede dar. Y esta de acá, que es una rama para el fundus. Todos recuerdan siempre a estas, que son las gástricas cortas, ¿no? Que salen de la arteria esplénica, que está acá, que forma el pedículo del vaso. Estas acá son las gástricas cortas, y normalmente piensan que solamente esas arterias van a irrigar al fundus. Pero no, también hay arterias fúndicas o ramas fúndicas que van a salir de la gástrica izquierda, como lo están viendo acá. ¿Ya? Y también hay ramas, esta acá, ¿no? Esta aquí, que sale también de la arteria esplénica, ¿no? Esta acá, otra vez. La arteria esplénica, que son las gástricas posteriores. ¿Ya? Y esto que normalmente no se menciona, pero igual pueden preguntar. Entonces ahí tenemos ramas que no son mencionadas, ¿no? Como las esofágicas, las cardiales, las fúndicas, las gástricas cortas que a veces mencionan, a veces no, y la gástrica posterior que normalmente casi no la mencionan. ¿Ya? Y recuerden también que de estas gastrepiploicas van a salir ramas gástricas que son estas, hacia el estómago o la curvatura mayor del estómago, pero también va a dar ramas epiploicas, son esas, que las estoy dibujando. Esas son ramas epiploicas, que van hacia el epíplomo mayor, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí tenemos un montón de preguntas muy básicas de estómago. El ciclo arterial de la curvatura menor, como mencioné, son parte de la gástrica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta ahí? Esa es la pregunta de salud 2014. Pilórica o gástrica derecha, coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Sí, perdón por no darle mucho tiempo, chicos, para que respondan, pero después va a iniciar también el banqueo de tórax. Ya, la irrigación del estómago va a proceder de qué arterias? Arterias gástricas, que son las ramas gástricas de las gastrobiploicas. Estas gastrobiploicas también se pueden llamar gastromentales, por supuesto. Gastromentales. Las gástricas cortas que salen de la esplénica, la gástrica posterior que también sale de la esplénica,
Entonces todas son, ¿no? Todas son ramas del estómago. Los vasos cortos del estómago llegan principalmente al fondo, ¿no? O al fondo del estómago. O también llamado tuberosidad mayor. ¿Qué es eso? Tuberosidad mayor. Entonces ahí están las respuestas. Ya, seguimos aquí. Diga ahí, bueno, esto no es cierto. Esa es la cavidad de los biplones. También, porque suelen preguntar bastante, porque hay varias cositas que deben recordar, aunque también hay preguntas, digo, cada uno. Entonces, le van respondiendo. Básicamente aquí, lo que quise poner son preguntas de transcavidad, ¿eh? Digamos que pasamos adelante. Eh, eh, sí. Entonces, tenemos aquí la transcavidad de los biplones, ¿sí? Esto está muy bien. Bien. Estas son las transcavidades de los biplones, ¿ya? Recuerden que también se puede llamar bolsa mental y es un espacio potencial o virtual en el que se encuentra por delante el estómago, que en la imagen izquierda pueden ver, acá el estómago, de verde está la transcavidad, y detrás se suele encontrar el páncreas. Normalmente se suele decir que esa transcavidad nos sirve para abordar el páncreas, ¿ya? Y el páncreas se puede abordar de el desplegamiento polioepiploico, ¿ya? Que lo voy a poner. Polioepiploico. Pueden preguntar también por ahí. El desplegamiento polioepiploico, chicos, que es inserción, es entrar básicamente por aquí medio. Voy a poner una fecha y por ahí se va a entrar. Ok. Levantan el epíplo mayor, que es este con un delantal, y reconocen la lámina posterior del epíplo. Y van a entrar entre la lámina posterior y el colon transverso. Ahora aquí, por el borde superior o anterior del colon transverso, y van a entrar a la transcavidad de los biplones. En práctica es más difícil hacer ese desplegamiento, al menos para personas que no son tan adiestradas en eso, ¿no? Que más, básicamente es una técnica quirúrgica, ya, pero nos permite abordar el páncreas. Recuerden el nombre, ya, el desplegamiento polioepiploico. Ya. Entonces, esa transcavidad de los biplones va a tener dos, dos porciones. Una que es el vestíbulo y otra que es la transcavidad propiamente dicha. Lo cual con P de ella, propiamente dicha. Ya. Y lo normal es que recuerden siempre al yato de Wisdom. Y normalmente preguntan por los límites. ¿Ya? Los límites deben tenerlo sí o sí bien marcados para recordar así rápidamente. Ya, el yato de Wisdom, también llamado orificio mental o biploico, va a tener como límite superior al lóbulo caudado, estarían por acá, atrás. El lóbulo caudado, hacia superior, hacia inferior, el segmento bulbo-duodenal es este. Hacia anterior tiene esto, que es el epíplo menor, que es el ligamento hepatoduodenal, específicamente en esa porción, y ese epíplo menor o ligamento hepatoduodenal está envolviendo al pedículo hepático, ¿ya? Y hacia posterior tienen a la vena cava inferior y al pilar derecho del diafragma, ¿ya? Principalmente recuerden a la vena cava inferior como, como límite como límite posterior. Miren acá esta imagen, aquí a la derecha. Eso acá es el hiato de Winslow. Esa es la entrada, estoy poniendo como una flecha. La entrada hacia el hiato de Winslow. Y se dan cuenta aquí está el pedículo hepático, ¿no? Como el límite anterior, envuelto por el epíplo menor. Y específicamente por el ligamento hepatoduodenal. Hacia atrás tiene a la vena cava inferior. ¿Sí? Abajo tiene al segmento bulboduodenal. Y arriba tendría al lóbulo caudal, ¿no? Que es el segmento 1 del, del hígado. Ya, y recuerden bien que esta de acá, otra flecha, sí, hay otra entrada ahí, que el vestíbulo, marca la entrada del vestíbulo hacia la cavidad propiamente dicha. ¿Ya? Y ese orificio, que normalmente se llama en latín, que es el foramen bursae o mentalis, foramen bursao mentalis, va a estar levantado, ese orificio va a estar levantado por dos repliegues. Un repliegue que va a ser posterior y superior, que es el repliegue gastropancreático, y otro que es posterior inferior, que es esta acá,
es el repliegue hepatopancreático. ¿Ya? Y estos repliegues no son levantados solos, estos repliegues peritoneales no son levantados solos, sino que los levanta una arteria. El repliegue gastropancreático está levantado por la gástrica izquierda y el repliegue hepatopancreático va a estar levantada por la hepática común. Si se dan cuenta, más o menos por aquí estaría el tronco celíaco, ¿sí? Y hacia arriba estaría dando la gástrica izquierda y hacia abajo la hepática común. Y son esas dos arterias que están levantando al repliegue, un repliegue peritoneal y están formando ese orificio, ¿no? El foramen bursado mental. De verdad les digo que recuerden bien, muy bien, estos límites, ¿no? Porque pueden preguntar qué hace significa. Y acá también puse otras imágenes de foramen, para que no se olviden. Ven acá inferior, menos aquí a la primera parte del duodeno como límite inferior, pedículo hepático hacia adelante, y aquí está el lóbulo caudal, ¿no? El hígado. Y acá está el hiato de Winslow, o foramen epiploico, orificio epiploico. Y aquí también está, a la derecha otro hijo. Ya, y recuerden bien esto acá, que es la maniobra de Pringle, ¿ya? Como les digo, como se repaso, solo recuerden cosas puntuales nada más. La maniobra de Pringle es una maniobra quirúrgica para evitar el sangrado profuso de la vena porta o de la arteria hepática propia, que van a formar el pedículo hepático. Simplemente se clampa, miren aquí, se clampa el pedículo hepático para que deje de sangrar alguna arteria, que es principalmente la arteria hepática propia, y la vena porta, ¿no? Que también está llevando bastante sangre al hígado. Entonces, si quiere hacer, se quiere intervenir algún órgano, especialmente al hígado, se tiene que hacer la maniobra de Pringle, es decir, clampar el pedículo hepático y por un momento, obviamente no se clampa mucho tiempo, solo unos minutos nada más, se aborda el hígado y se evita que haya un sangrado masivo. Y así se puede llevar a cabo la técnica quirúrgica necesaria en ese momento. ¿Ya? Entonces, las preguntas. El orificio. Ya. El yato Winslow que comunica entre cavidades de peones, ¿qué dicen? Inferior. Inferior, primera porción del duodeno, ¿no? Y sí. El momento 8. No, ese es hígado, vamos a ver más adelante. Son los cuales páncreas, la vía principal de abordaje. Muy bien. La principal vía de abordaje a la extremidad de los piplones será. ¿Qué cosa? Disculpe, por favor, se escucha algo bajo el audio. No sé si podrían arreglar eso. Se escucha muy bajo. Uy, sí, sí, tengo el micrófono. Ya, voy a acercarme un poquito más, ¿ya? Ya. Entonces, si en un paciente deseamos examinar el cuerpo y la cola del páncreas, recuerden también que la cabeza del páncreas se puede examinar cuando usamos la maniobra de Koch, ¿ya? Es una rotación básicamente de la cabeza y de la segunda porción o del marco duodenal, ya, que es la maniobra de Kocher. Maniobra de Kocher, ya, que es diferente de la maniobra de Pringle. Entonces, si queremos examinar ya no la cabeza, sino el cuerpo y la cola, vamos a ver qué dice la principal vía. Va a ser esta de acá, que está borrado, porque las demás no son. Porque por el de Wisdom no vamos a poder entrar al cuerpo y a la cola, va a ser un orificio muy pequeño. Gastrolínico, mesoccolon transverso. Como les digo, es el despegamiento coloepiploico, ¿ya? Y en el despegamiento básicamente lo que hacemos es interrumpir el ligamento gastrocólico, ¿ya? Que es esa de acá es nuestra puesta, creo que está borrado, disculpen ahí. Es el epiplon o ligamento gastrocólico, ¿ya? Si hay otra respuesta ahí, me la dicen, ¿no? Porque como este es un banqueo y algunos alumnos nada más lo han reconstruido, entonces eh, una respuesta puede ser un poco más dudosa. ¿Ya? El edificio biploico se ubica, ¿dónde? A ver, ¿dónde se ubica ese yato de Winslow? Entramos con los dedos, si han visto en práctica, entramos con los dedos detrás del borde libre
del ligamento hepatoduodenal, ¿no? Que es una porción del epiplón menor, ¿no? Recuerden que el epiplón menor tiene como ligamentos, tiene como partes el ligamento hepatoduodenal y el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Entonces, no serían las cosas. De las siguientes estructuras, aunque son límites de foramen de Winslow, excepto vimos que la primera porción del duodeno, ¿qué más? El hígado con su lóbulo caudado, en el cabo inferior, el ligamento hepatoduodenal, que es parte del epiplón menor. Por lo tanto, aquí la respuesta sería el antropilórico, ¿no? Que es un poquito más hacia la izquierda. Pues acá también está una pregunta. ¿Qué estructuras conforman la pared anterior de la transcavidad de los epiplones? Eso también ya lo hemos visto, ¿no? La pared anterior es este mismo, ¿no? El momento hepatoduodenal o también el epiplón, pared anterior. Sí, pues. Bueno, perdón, no de Jetta Wilson, de la transcavidad. Vimos que la pared anterior está formada por la cara posterior del estómago y hacia atrás está el páncreas. ¿Sí? Y básicamente recordar más o menos lo que han visto en práctica y explicarlo en teoría. Recuerden que no todo lo de práctica se ve en teoría, así que es bueno separar siempre esos dos conceptos. Pero en este caso podemos olvidarnos de la práctica para entender un poco de la teoría. Bien, entonces entramos en intestinos delgados. Delgados y chicos delgados primero. Bien. Intestino delgado, tenemos ¿qué fracción del intestino delgado está formado por el ilion? Bien. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver también el conducto colédoco, pancreático. Vamos a ver sobre el duodeno primero. Entonces ahí vamos a poder poner ese todo. Duodeno, ya, básicamente. Obviamente, como es un repaso, no puedo decir solamente cada cosa del duodeno, ¿no? Ahí tienen cuánto tienen que medir. Y lo normal es que formen un anillo, ¿no? Que es casi completo, ¿no? Forma de O, C, U, de V también. Recuerden que es retroperitoneal casi todo, pero la primera porción es intraperitoneal. Si recuerdan, el estómago es intraperitoneal y por lo tanto, digamos que esa contiguidad que tiene con la primera parte del duodeno, llamada porción bulboduodenal, también va a ser intraperitoneal. Pero solo esa parte, ¿eh? Incluso es un poquito más delicado, no toda la primera parte del duodeno es intra, ¿eh? Pero recuérdenlo así nada más, como que la primera parte del duodeno es intraperitoneal y básicamente todo lo demás del duodeno es retroperitoneal. Entonces básicamente el duodeno es retroperitoneal. Ya, también aquí lo que tienen que recordar es este ángulo, ¿ya? Ángulo de 3. Lo van a ver incluso cuando lleven clínica. El ángulo de 3 va a ser vital, vital. Seguro que ahorita se lo acuerdan muy bien, pero después se lo pueden olvidar. Entonces, marca el límite entre el duodeno y el yuno. Ese es el ángulo de 3. Y va a estar levantado por el músculo. Para algunos autores también es el ligamento. Pero en este caso, si vemos el dibujo, está mejor, mejor graficado como un músculo. Es el músculo suspensorio del duodeno o músculo de Treitz también. ¿Ya? Igual también van a haber varios reparos anatómicos alrededor de esa flexura o ángulo, que también van a tener el nombre de Treitz. ¿Ya? Pero solo recuerden el ángulo y el músculo o ligamento de Treitz, que es el suspensorio. También, en vez de ángulo de Treitz, también se puede llamar ángulo duodeno yeyunal. ¿Ya? Y las porciones del duodeno van a ser la primera porción bulboduodenal, 5 centímetros, la porción descendente o vertical, la porción horizontal o inferior y la porción ascendente. Acá algunas características importantes del duodeno, o en realidad del intestino delgado, tenemos las válvulas de Kerkling, las vellosidades intestinales y los pliegues semicirculares, ¿no? Que están viendo en esta endoscopía. Ven los pliegues semicirculares, las vellosidades son más microscópicas en realidad, las válvulas conniventes, que van a ser esto acá. Bien, acá están las microvellosidades y las válvulas conniventes son estos de acá. Es el levantamiento, va a ser las válvulas conniventes, o también llamadas de Kerpen. Y también, como vemos aquí está levantado un pedazo de mucosa, que es la papila mayor, ¿no? O carúncula mayor, que va
hacer básicamente la desembocadura de colédoco, que es este, y el conducto pancreático o conducto de Wilson, ¿no? Está en rojo, también porque se pone muy conocido. Así como hay un conducto pancreático principal, que es el de Wilson, también hay un conducto pancreático accesorio, que es el de Santorini, ¿no? Que va a desembocar en la papila o carúncula menor, ¿ya? Entonces, tenemos dos desembocaduras de papilas, papila duodenal mayor, papila duodenal menor, ¿no? Cada una con diferentes conductos que están desembocando. Eso también lo pongo para que lo recuerden muy bien. De verdad que le va a servir bastante.